La palabra de Dios, vamos a hacer la lectura en Oseas 9. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 10 y el capítulo 11, versículo 12. En el libro de Oseas. No. Desde el capítulo 9, versículo 10, hasta el capítulo 10, capítulo 11. Ok, perfecto. La lectura va a ser así, hermanos, el capítulo 9, del versículo 10 hasta el capítulo, permítame. Hasta el capítulo 11 al versículo 12. Vamos a hacer esta lectura alternadamente, hermanos. Yo leo el primero, ustedes continúan con el segundo y nos unimos en el versículo 12 del capítulo 11. Amén. Dice la palabra de Dios: como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparté. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Ahí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Efraín no es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob.
habéis arado impiedad y sajasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alza el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león. Todos juntos, hermanos. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Dios, y es fiel con los santos. Amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje de la palabra. Tomen su lugar, mis hermanos. Los ojos por un momento. Y quiero que se imagine la siguiente escena. Pero todos cerrados los ojos. Quiero que se imaginen la siguiente escena. Por alguna razón, deciden ustedes hacer un viaje por el desierto solos. Y aunque traías provisiones y un mapa, te perdiste. No sabes cómo encontrar el camino de regreso. Estás cansado, estás fatigado, el sol ha sido una verdadera tortura y el agua se te ha terminado. No sabes qué hacer y comienzas a desesperarte. Y entonces, así de la nada, escuchas muy cerca de ti algo como esto. Abran sus ojos. ¿Quién experimentó un cierto grado de esperanza al escuchar eso abrirse? ¿Verdad que todos experimentaron algo así? Sentir esa desesperación a lo mejor del desierto y de repente escuchar eso ahí. Quise hacer este ejercicio, hermanos, por lo que el profeta Oseas está a punto de describir en estos capítulos. Es algo muy similar. Y déjenme platicarles por qué Dios, hermanos, quien después de haber creado todo de una manera perfecta, experimentó, hermanos, la más grande de las traiciones. El hombre y la mujer quebraron el único mandato que debían guardar. Ellos debían confiar en que la definición de lo que Dios había dicho que era bueno y lo que era malo era correcta. Sin embargo, hermanos, ellos cayeron en la tentación y creyeron que podían determinar lo que era bueno para ellos por su propia cuenta. Y nosotros sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Terminó en muerte. Ahora bien, hermanos, Dios, hermanos, no se iba a dar tan fácilmente por vencido.
Dentro de todas las naciones, hermanos, de la tierra, Dios se dio a la tarea de buscar una nación que pudiera ser ese canal de bendición para poder restaurar la relación que un día se perdió. Y entonces encontró a un hombre llamado Abraham. Un hombre, hermanos, que como dice el versículo número 10 del capítulo 9 de Oseas, era como una uva en el desierto. Es decir, parecía, hermanos, que todo estaba perdido, parecía que todo estaba ya prácticamente destruido, pero entonces, hermanos, Dios encuentra a este hombre. Y si nosotros leyéramos por primera vez, hermanos, en la Escritura, la historia del libro del profeta, de Abraham, lo que pudiéramos nosotros pensar es decir, bueno, pues ya encontró a Abraham, ya todo está solucionado, todo va a estar bien y no va a pasar absolutamente nada. Dios se va a encargar de restaurar la relación que el hombre perdió en el Edén con este hombre. Pero la realidad, hermanos, es que aunque podríamos esperar que este hombre fuera el paladín de Dios, que traería esperanza una vez más a la humanidad, lo que vemos, hermanos, es todo lo contrario. De hecho, lo que vemos es que tanto Abraham como toda su descendencia, incluido la nación de Israel entera, muchas veces, hermanos, fallaron rotundamente. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que muchas veces cuando nosotros vemos a la nación de Israel, debemos vernos a nosotros mismos, quienes fallamos una y otra vez. Dios, hermanos, si lo pensamos así, Dios nos ha elegido a nosotros, su iglesia, para que seamos ese pueblo en esta generación a través de la cual el evangelio pueda llegar a gente de toda tribu, lengua y nación. Pero por nuestro propio pecado, eso a veces no llega a suceder. Así que el poema que Oseas nos presenta hoy, hermanos, es un poema muy extenso. Yo sé que a lo mejor ustedes mientras estábamos leyendo dijeron, el pastor va a predicar capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. La respuesta es sí, pero me voy a ir rápido, se los prometo. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, hermanos, en toda esta sección como un solo poema, porque en realidad es un solo poema contenido en estos capítulos. ¿Y por qué lo vemos así? Porque en estos capítulos el pueblo de Israel y por ende también nosotros como iglesia somos comparados con algo. Y de hecho son 4 imágenes con las que Dios nos compara para podernos revelar ciertas verdades. Así que lo que revela este poema, hermanos, es en primer lugar el gran pecado que todos nosotros tenemos, pero luego, hermanos, afirma también el gran amor de Dios que es capaz de remediar, hermanos, todo nuestro pecado, porque, como diría el apóstol Pablo, donde abunda el pecado, mis hermanos, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces, este poema, hermanos, es lo que resalta. Las primeras 3 imágenes resaltan la gravedad del pecado del pueblo y por ende nuestro propio pecado, pero la última imagen, hermanos, es una imagen que da la vuelta a la historia y nos muestra el gran amor de Dios. Así que veamos, hermanos, de qué se trata todo esto. Para empezar, hermanos, veamos de qué se trata nuestro propio pecado, porque nuestro propio pecado, hermanos, se trata en primer lugar, hermanos, se trata de no escuchar a Dios desde el principio. Nuevamente, regresamos a la historia, hermanos, del profeta Oseas, versículo 10 del capítulo 9. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres. Pero luego ahí hay un gran pero, ¿verdad? Pero fueron a Baal Peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Y básicamente, hermanos, todos los versículos que siguen a continuación hasta el versículo 17, final de este capítulo, analiza precisamente la historia de cómo Israel como nación, podríamos pensar, hermanos, que iniciaron bien cuando Dios los llamó a ser una nación, su especial tesoro. Pero la verdad, hermanos, es que no. Lo que está diciendo aquí es que aun cuando eran unas uvas preciosas halladas en el desierto, o como lo diríamos hoy, una Coca-Cola hallada en el desierto, la verdad, hermanos, es que aún desde ese momento el pueblo de Israel pecó. Desde el mero principio, hermanos, fueron malos e idólatras y adúlteros en contra de Dios. Y eso es lo que la primera imagen deja entrever. Israel, hermanos, fue encontrada por Dios como uvas en el desierto o como primicias de la higuera. Déjenme explicar qué significa eso, porque en la cultura judía, lo primero o las primicias, hermanos, era ese tipo de fruto que crecía precisamente como lo más especial o lo más suculento
suculento. De hecho, dicen algunos que esas primicias de la higuera, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comer higos recién cortados de una higuera. Yo sí lo he tenido. Cuando vivíamos en Nochixtlán, teníamos una higuera allá fuera de nuestra casa. Y algo muy interesante pasa con las higueras en términos generales. Siempre, hermanos, dan unos primeros frutos y ya luego se viene una cosecha muy grande. Pero esos primeros frutos, hermanos, son los más suculentos. De verdad, son los más dulces, son los que más disfruta uno. Y de verdad, hermanos, es sumamente precioso lo que sucede ahí. Ahora, lo que Dios decía era que esos primeros frutos debían ser entregados a Él como una ofrenda. Es decir, que aunque eran muy suculentos, muy preciosos y todo lo demás, no eran para que el pueblo los disfrutara, sino eran para ser ofrecidos a Dios como una ofrenda. Entonces, si nosotros pasamos esa imagen de las primicias de la higuera o de las uvas encontradas en un desierto, que aunque no es muy difícil encontrar uvas en el desierto, porque de hecho los viñedos crecen mayormente en zonas desérticas, pero tienen que ser cuidados porque las plagas que están alrededor los pueden atacar y los pueden destruir con mucha facilidad. Entonces traigamos esas dos imágenes y apliquémoslas al pueblo. El pueblo de Israel, hermanos, fue tomado precisamente de una zona árida, de una zona donde podríamos decir que habían muchas cosas a su alrededor que los podían hacer pecar. Y Dios lo que quería era sacar esas uvas de ahí, sacar ese pueblo de ahí para que fuera una nación diferente, para que fueran una nación especial y para que fueran esa primicia para Él y se dedicaran exclusivamente a ser, como diría el apóstol Pedro, una nación santa, un pueblo escogido por Dios y una nación de reyes y sacerdotes. Una nación diferente, una nación a través de la cual el mundo pudiera ver el gran amor de Dios. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo desde el principio? El pueblo desde el principio, aún a pesar de que Dios los tomó ahí como primicias y como uvas en el desierto, dice el texto que fueron a Baal Peor. Baal Peor, hermanos, es una cita de un Dios que aparece allá en Números, capítulo número 25, versículos 1 al 18. Ustedes lo pueden leer con calma más adelante. En donde básicamente, hermanos, se nos narra cómo las mujeres de Moab incitaron a los varones israelitas a caer en la idolatría y en el adulterio espiritual. Básicamente lo mismo que está profetizando aquí Oseas. Oseas está diciendo, ustedes han sido adúlteros, espiritualmente hablando. Han ido tras otros dioses. Y lo más terrible de todo es que como consecuencia de toda esta situación de declive espiritual, de decadencia moral y de todo lo que estaba sucediendo, era tan grave lo que estaba pasando, pero el pueblo de Dios era tan ciego a su situación de que habían sido infieles o no haber escuchado a Dios desde el principio, que fíjense lo que agrega el versículo 13 de este pasaje. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Uno diría, a ver, pastor, ¿eso qué significa? ¿Eso de sacar a los hijos al verdugo? Pues hermano, eso es posible que sea una alusión a la turbulencia política en la que los líderes de Israel se habían envuelto. Es decir, ellos estaban más comprometidos en cumplir con los reyes extranjeros, entre ellos Asiria, que en proteger a sus propias familias. De tal manera que al hacer un pacto con Asiria o con Egipto o con cualquier otra nación que supuestamente les iba a ayudar a estar bien, lo que estaban haciendo en realidad era entregar esos hijos que ellos tenían a los verdugos. ¿Y quién era el verdugo? Asiria. Asiria, hermanos, vendría a conquistar la nación de Israel. Y luego todavía el profeta añade una situación más en el versículo 15. Toda su maldad está en Gilgal. Debemos de recordar, hermanos, que cuando leemos esta poesía hebrea, debemos de prestar atención a esos detalles, eventos y cosas que sucedieron con anterioridad para poder entender por qué el profeta Oseas lo está diciendo. Entonces dice que su maldad está en Gilgal. Gilgal, hermanos, era uno de los centros de la nación del culto idolátrico. No existen, hermanos, prueba de que fuera el principal lugar para sacrificios humanos, pero muchas evidencias de los ritos a Baal se celebraban ahí, incluyendo precisamente sacrificios humanos. Además, hermanos, Gilgal, escúchalo bien porque esto es algo muy importante, porque eso nos introduce a la siguiente figura. Es el lugar en donde Saúl fue coronado como rey delante del pueblo. ¿Y se acuerdan qué fue lo que le dijo Samuel a Dios cuando el pueblo le pidió rey?
¿Qué le dijo Dios a Samuel? Samuel le dijo, oye Dios, están pidiendo rey. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Dáselos, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como su rey. Y entonces, hermanos, Gilgal es recordado como ese momento específico en donde el pueblo decidió inclinarse ante un rey que no era el rey. Oseas, hermanos, recuerda que ese fue un acto voluntario, pero contrario a la voluntad ideal de Dios para el pueblo. Jehová deseaba elegir a sus líderes para que los llevaran a Dios como rey, basados precisamente en ese reino perfecto. Pero ¿sabes qué fue todo esto, hermano? Lo único que ocasionó todo esto es que Dios, como lo hizo en Gilgal, los dejó a su suerte. El texto dice claramente ahí en el versículo número 17, mi Dios los desechará, porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. La consecuencia, mis hermanos, de no escuchar a Dios desde el principio es precisamente que nosotros seremos desechados. Muchas veces, hermanos, podemos nosotros llegar a vivir un cristianismo o una fe falsa, que creemos que porque un día alzamos nuestra mano e hicimos la oración del pecador, ya está, todo está arreglado y no importa lo que hagamos o la manera en la que vivamos, somos salvos. Pero no te equivoques, mi querido hermano. Según el Nuevo Testamento, el arrepentimiento verdadero está acompañado de frutos dignos de arrepentimiento, acciones de justicia que son resultado de la fe. Así que si tú dices ser cristiano, pero vives de una manera que no reflejas eso, probablemente serás desechado. La Biblia es clara, hermanos, en el Nuevo Testamento cuando habla de la cizaña que crece con el trigo, que en el momento de la siega será separado, el trigo y la cizaña. Así que es mejor, mis amados hermanos, que nosotros examinemos nuestra propia vida. Porque si nosotros no examinamos nuestra vida y nos damos cuenta de que probablemente hay algo en nosotros que nos está llevando y que desde el principio no hacemos caso a las instrucciones de Dios, eso en última instancia nos va a provocar un desprecio, un desecho de parte de Dios. Ahora, así como Israel, hermanos, así como con Israel, Dios también, hermanos, nos recuerda con cariño ese primer amor. Porque cuando uno lee el versículo 10, en el desierto, allá en Israel, uno no puede evitar sentir el romanticismo espiritual que Dios tenía por su pueblo. Vaya, el pueblo de Israel en ese momento era algo especial para Dios. Y es por eso que a lo largo de todo el libro nosotros hemos estado viendo cómo a Dios le duele en el corazón ver que su pueblo está fallando, está adulterando. Y le duele. ¿Y por qué lo duele? ¿Por qué le duele? Porque lo ama. Si nosotros lleváramos esto al Nuevo Testamento y lo ponemos en palabras del apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, lo que nos diría es, han dejado su primer amor. Y si leemos completo ese pasaje de Apocalipsis capítulo número 2, lo que nosotros vamos a encontrar es esto, que hay una manera de regresar a ese primer amor, mis amados hermanos. Hacer las cosas que hacíamos antes. Yo quisiera que tú te imaginaras por un momento ese principio de tu relación con el Señor, cuando el Señor te halló a ti como uvas en el desierto. Ese inicio con el Señor, ¿cómo era tu vida? Seguramente andabas en una situación muy complicada y alguien te habló del Señor y llegaste a sus pies y comenzaste una relación de amor con el Señor. ¿Y qué hacías? Si tú eres como yo, se devoraba la Biblia, ¿verdad? Uno oraba al Señor y se levantaba con ánimo, le hablaba a todo mundo del Evangelio porque estábamos en ese primer amor. Pero muchas veces, debido a nuestro propio pecado, a nuestra lejanía del Señor y al ir tras dioses falsos, y nuevamente dioses falsos no necesariamente son un ídolo colgado en una pared, sino cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Por ir tras esos dioses, nuestro amor se va enfriando. Nuestro amor por Dios se va enfriando. Y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de compartir el Evangelio. Hermano, regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Ahora, hay una segunda imagen. La segunda imagen la encontramos en el capítulo número 10. Israel es un viñedo frondoso. Primero dice que es uvas en el desierto.
Cuando dice uvas en el desierto, debemos nosotros imaginarnos un pequeño racimo de uvas. Pero cuando vamos al capítulo número 10, se habla de un viñedo. Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un pequeño racimo de uvas y un viñedo? Fuerte. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de uvas, ¿verdad? El pequeño racimo tendrá no sé cuántas uvas, tal vez unas 20, 30 uvas, dependiendo del tamaño del racimo. Pero un viñedo, hermanos, estamos hablando de plantas y plantas y hectáreas de sembradíos en donde hay uvas y uvas que están siendo preparadas para después hacerlas un vino probablemente, o qué sé yo, o jugo de uva. A pesar, hermanos, de la infidelidad de Dios, Dios le había prometido algo a Abraham desde el principio. ¿Se acuerdan qué le prometió Dios a Abraham? Que le iba a dar una descendencia, dependiendo el pasaje que estemos leyendo, como las estrellas en los cielos o como la arena del mar. Es decir, una descendencia abundante. ¿Y sabes qué, mi querido hermano y mi querida hermana? A pesar de que Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel fue desobediente, Dios no fue infiel. Él les dio esa gran descendencia. Es más, de las naciones de antaño, de aquellos años, hermanos, Israel es la única nación como nación que todavía hoy en día sigue aquí. Ninguna otra civilización antigua ha prosperado más que esa. Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha cumplido lo que prometió. Él les dio la oportunidad de multiplicarse, de crecer como nación. Pero ¿sabes cuál era el problema de ese crecimiento? Fíjate lo que dice. Israel es un viñedo frondoso, y uno probablemente diría, qué bonito Israel, un viñedo frondoso, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice? Pero da fruto para sí mismo. Terrible. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba sus altares. ¡Wow! Luego dice, cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Su corazón es infiel. Ahora serán hallados culpables, el Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. La idolatría, hermanos, trae consigo una falsa sensación de seguridad. Déjenme explicarlo así. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a algo o a alguien que no es Dios, eso nos da hasta cierto punto un grado de seguridad de que todo va a estar bien. Voy a poner un ejemplo. Imaginen que mis hijos, obviamente ellos no están preocupados de que haya comida en la casa. Ellos simplemente van, abren el refrigerador y piden leche, ¿no? Leche con chocolate o leche con fresa o lo que ustedes quieran. Y cuando se acaba, simplemente dicen, oye papá, ¿qué dicen los hijos? Ya no hay leche, ¿verdad? Y entonces simplemente uno tiene que suplir la necesidad que se presenta. Ahora el problema, hermanos, es que ellos pueden llegar, nuestros hijos, pueden llegar a idolatrarnos a nosotros como los proveedores de todo lo que ellos necesitan, y les da un falso sentido de seguridad. Porque puede pasar, mis queridos hermanos, que nosotros como padres no tengamos dinero o no estemos en casa o algo trágico pueda llegar a pasar y faltar. Y entonces, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Si nos tenían a nosotros como sus dioses, lo que va a provocar eso es que ellos se van a quedar en la ruina. Por lo tanto, hermanos, una idolatría provoca un falso sentido de seguridad. Y lo que Dios hace, mis queridos hermanos, con ese tipo de idolatría, según lo que dice el versículo número 2, es que Él va a destruir todos esos pilares sagrados. Dios va a destruir, hermanos, todos esos pilares sagrados. La descripción de Israel, hermanos, como un viñedo que fue destruido, porque eso es lo que dice, aparece, hermanos, no solamente en el libro de Oseas, sino si tú lees el Salmo número 80, Jeremías capítulo 2 versículo 21 o Ezequiel capítulo número 15, tú te vas a encontrar, hermanos, que de muchas maneras Israel es semejante a un viñedo que es destruido. Ahora, de todas maneras, hermanos, estos pasajes hacen eco de lo que Oseas implicó con esta figura, una vid que fue plantada por Dios para dar fruto, porque de eso se trataba. Ahora, digan ustedes, regresando a Abraham, ¿para qué los plantó como una vid? Para que dieran fruto. Nada más para que vieran todo el mundo que eran una nación muy padre y que nadie los podía vencer. ¿Cuál era el propósito de que se multiplicaran o de que fueran una vid abundante?
para ser bendición. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Ese era el propósito. El problema del pueblo es que Dios los bendijo y en lugar de ser bendición para todas las naciones, se quedaron con la bendición ellos. Mis hermanos, ese peligro todavía nos puede pasar hoy. Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes ha sido bendecido por Dios? Alce su mano. Creo que todos hemos sido bendecidos por Dios. Ahora, usted tiene dos opciones. Usted se puede quedar con la bendición para usted solo, y lo único que va a provocar eso, hermano, es que va a provocar destrucción en su propia vida, o puede compartir esa bendición con alguien más. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, aclaro. Me estoy refiriendo a la más grande bendición de todas, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. El Evangelio. Esa es la más grande bendición que todos nosotros hemos recibido y con la cual nosotros podemos ser bendición a los demás. Y al igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas, hoy nosotros tenemos una decisión latente, presente, que debemos tomar. ¿Ser bendición o quedarnos la bendición? Si usted se la queda, mi querido hermano, le va a suceder lo que dice en el versículo número 4. Hablan solo palabras, hacen pactos con juramentos vanos, y el juicio brotará como hierbas venenosas en los surcos del campo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en los campos, cuando se siembra lo que usted siembre, siempre sale la hierba mala, ¿verdad? Y es una pesadilla para los agricultores. Y más cuando tiene espinas y cuando son venenosas, y es difícil, hermanos. Es más, a veces el solo cosechar el tomate, yo no sé si ustedes alguna vez han cosechado tomate, pero uno se raspa con las hojitas, hermanos, y se llena todo de ronchas. La misma hoja de la planta. Bueno, lo que Dios dice aquí es, si ustedes como pueblo que han sido elegidos para llevar fruto y ser bendición no lo hacen, lo que va a suceder es que cuando menos se den cuenta, así como la hierba mala brota del campo, así mi juicio se hará presente. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que cuando Cristo venga por segunda ocasión, nadie conoce ni la fecha, ni la hora, ni el lugar, ni nada de eso, ¿verdad? Vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere, como una hiedra venenosa, que vendrá para juzgar a todas las naciones. El punto, mis hermanos, de esta imagen, de esta figura que aparece ahí, es que cuando menos nos demos cuenta, si nosotros no compartimos el mensaje del Evangelio para que otros puedan ser salvos, el juicio de Dios vendrá sobre nosotros. Y yo no sé usted, mi querido, pero imagínese estar parado delante de Dios y Dios diciéndole, yo te bendije, te di mi amor, te di mi misericordia, te mostré mi poder para que tú pudieras compartir con otros. ¿Qué hiciste? ¿Con qué cara usted y yo nos vamos a parar delante de Dios y decirle, no, pues lo guardé ahí, lo enterré, porque tenía miedo? Sabía que tú cosechas donde no sembraste y mejor guardé y aquí está lo que es tuyo. ¿Qué nos dirá el Señor, mis hermanos? ¿Qué nos dirá? Mal. Siervo malo y negligente. ¿Usted quiere escuchar esas palabras? A ver, pregúntale al de al lado si quiere escuchar esas palabras. ¿Usted quiere escuchar esas palabras? Ahora pregúntale, ¿qué palabras quiere escuchar? Siguiendo con esa parábola, ¿verdad que todos queremos escuchar? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque en el día del juicio, mis hermanos, que vendrá así como hierba que sale en los campos, vendrá sin que nadie lo avise. Pero ese momento, hermanos, será un momento para algunos doloroso, pero para los que hemos sido fieles al Señor será un momento glorioso, porque recibiremos, hermanos, todas las recompensas que precisamente están prometidas en la Biblia para aquellos que amamos al Señor. Ahora, el problema de todo esto, mis hermanos, es que el juicio de Dios, que es lo que se marca con mucha claridad en este pasaje, será tan duro y tan grave que se mencionan, hermanos, un lugar que es Bet-Aven, que ya hablamos de Bet-Aven. ¿Se acuerdan dónde está en el mapa Bet-Aven? ¿Sí se acuerdan? A ver, búsquenlo otra vez, a ver si lo encuentran.
No está, ¿verdad? Ya habíamos quedado que Bet-Aven no está, es solamente un juego de palabras que hace el profeta Oseas y le cambia el nombre de Betel a Bet-Aven. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Y Bet-Aven es un lugar que se conoce como casa de vanidad o casa de destrucción. Eso es lo que significa. Y si tú te acuerdas, fue ahí en ese lugar en donde el rey Jeroboam I erigió un becerro de oro. Terrible, hermanos. Cambió el lugar de la casa de Dios por la casa de destrucción. Y ahí está, mis hermanos, ese lugar. Pero luego, hermanos, tenemos una frase muy interesante en el versículo número 8. Y esto sí quiero leerlo, textual. Dice, también serán destruidos los lugares altos de Avén. Ahí está ese lugar alto de ese becerro que levantó Jeroboam I. Y luego dice, y el pecado de Israel, espinos y cardos crecerán sobre sus altares. Entonces, fíjense bien, dirán a los montes, ¿qué le dirán? Cúbranos, y a los collados caigan sobre nosotros. Desde los días de Gibeá has pecado, oh Israel. Gibeá, ¿alguien se acuerda de lo que pasó en Gibeá? Hermanos, el profeta Oseas nos ha puesto a prueba en cuestión de conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan de Levita y la concubina? ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Dónde creen que pasó? En Gibeá. En esa escena, mis hermanos, que de hecho se citó desde el capítulo número 9, en uno de los últimos versículos que predicó nuestro hermano Usai el domingo pasado, desde allá se citó Gibeá. Esa escena terrible en donde casi por la maldad del pueblo se pierde una tribu entera, la tribu de Benjamín. Y fue terrible, hermanos, lo que pasó ahí con la concubina de Levita. La descuartizó, hermanos, para demostrar la maldad en la que estaba el pueblo. Y entonces Dios les dice, desde allá, ustedes han estado igual, no han cambiado. Y entonces el pueblo de Israel, al entender esto, dice el profeta que clamarán a los montes, cáenos encima. Los mexicanos diríamos, trágame tierra. ¿Sí me explico? Ahora, ¿sabes qué es lo más interesante de esta frase? Que si nosotros nos vamos, y por favor, hermanos varones, vayan a Lucas capítulo número 23, versículo 30, esta frase es citada por Jesús. Y fíjense lo que dice. Hermanos varones, por favor, ayúdenme a leer lo que dice Lucas capítulo número 23, versículo 30. Pónganse de pie, mis hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 30. Y hermanas, váyanse preparando con Apocalipsis 6, 16. ¿Cómo dice, hermanos? Lucas 23, 30. Gracias, hermanos. Tomen su lugar. Entonces, fíjense bien. Lo que está pasando aquí es que en Oseas hubo un juicio. Asiria vino, hermanos, y aplastó al pueblo de Israel. Vino el juicio de Dios sobre ellos y los destruyó. Luego, en los tiempos de Jesús, lo que sucedió fue esto. Jesús, hermanos, estaba a punto de ser crucificado. ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? Él va cargando la cruz y ve a algunas mujeres ahí llorando amargamente porque Jesús está siendo crucificado. Y en medio de todo eso, Jesús voltea y les dice, hey, no lloren por mí. La razón por la que Jesús dice eso es porque Él sabe que va a resucitar. ¿Sí me explico? Dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por Jerusalén, porque Jerusalén será destruida. ¿Qué pasó en el año 90? Jerusalén fue destruida. Y luego, Apocalipsis capítulo número 6, versículo 16. Hermanas, pónganse de pie y denle lectura, por favor. ¿Cómo dice el texto? Gracias, hermanos. Y entonces lo que vemos es el juicio en Oseas, el juicio en la primera venida de Jesús, pero luego, hermanos, vemos un juicio que será todavía más duro. Porque según el pasaje, ¿me pueden volver a poner el pasaje por favor aquí en la pantalla? Porque según el pasaje de Apocalipsis, hay algo que sucede, hermanos, es Apocalipsis 6:16. Algo que sucede, hermanos, en este pasaje es que claramente dice que el juicio que vendrá sobre toda nación, hermanos, será de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es? El Padre. ¿Y qué ira va a caer sobre todos ellos? La ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Miren, hermanos, Dios nos está anticipando aquí algo.
hemos pecado, debemos reconocer eso, somos pecadores. Y allá afuera hay gente que es pecadora también. Si hoy o en los tiempos de Oseas no se arrepintieron, vino el juicio, pero Dios les dio otra oportunidad. Pasaron todos esos años y vino Jesús y les dio otra oportunidad de ser restaurados, pero no quisieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino juicio. Y ahorita, hermanos, Dios le está dando otra oportunidad a toda la gente de este mundo de arrepentirse, para que sean librados, hermanos, de un último juicio que está descrito en Apocalipsis capítulo número 6. ¿Sabes cuál es la diferencia del juicio de capítulo 6 de Apocalipsis de los otros dos? Que estos dos había una segunda chance, pero de este último ya no habrá más oportunidad. Bendito Dios, mi querido hermano y hermana, que usted ha sido rescatado por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero hay muchos allá que todavía no. Y que el juicio que experimentarán será tan terrible que la gente dirá, trágame tierra. Que me caiga mejor un monte, que un collado mejor me aplaste. Porque este juicio es insoportable. Por lo tanto, hermanos, las consecuencias de precisamente de no obedecer al Señor y de todo esto, hermanos, es ser castigados. El castigo del juicio, hermanos, es la eterna separación de Dios. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? La única manera de escapar del justo juicio de Dios es cuando por fe creemos que el sacrificio de Jesús pagó nuestra cuenta, cuando por fe creímos en Él. Solo Jesús nos puede salvar. Y es que el pecado, hermanos, es tan grave como en los días de Gibeá. Es tan grave, hermanos. Y de verdad, cuando uno ve la escena de la concubina allá en Jueces capítulos 19, 20 y 21, la verdad, hermanos, es que hoy en día no estamos tan alejados de esa escena. Nada más estamos terminando un mes en donde originalmente se celebraba el Día del Padre y hoy, hermanos, se celebra el día de quién sabe cuántas cosas de colores. Qué terrible, hermanos. Estamos tan grave, hermano, el pecado es tan grave en nuestra generación. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? El juicio de Dios va acorde a la gravedad del pecado. En este punto podríamos pensar que Dios es muy duro con su pueblo por el juicio tan duro que trajo sobre ellos. Pero en realidad, hermanos, el juicio de Dios en los tiempos de Oseas y en los tiempos de Jesús son solo una muestra de la misericordia de Dios para que evitemos el último y gran juicio, donde ahora sí ya no habrá otra oportunidad. Lo que nos lleva entonces a la tercera imagen, que revela precisamente cómo es nuestro pecado. Nuestro pecado, hermanos, consiste en no hacer caso a la disciplina del Señor. Ahora quiero que veas, hermanos, cómo esto ha ido escalando, ¿sale? Primero Dios nos ha elegido y nosotros no escuchamos desde el principio. Después de eso, mis hermanos, Dios nos ha bendecido para llevar fruto a pesar de nuestra infidelidad, creyendo nosotros mismos que podríamos honrar al Señor de esa manera, pero al final de cuentas nos quedamos todo para nosotros. Entonces Dios nos elige, Dios nos bendice y damos fruto para nosotros mismos, seguimos siendo infieles y luego el Señor viene para disciplinarnos a todos nosotros. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Aún en medio de la disciplina, la gran mayoría, cuando somos disciplinados por Dios, no nos gusta. Y somos, versículo número 11 del capítulo 10. Efraín, recuerden que Efraín es solamente otro nombre para llamarle Israel. Efraín es una, ¿qué dice? Una novilla domesticada que le gusta trillar. Ahora uno pensaría que les está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son unos burros, pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, y debemos entender esto en el contexto del pueblo de Israel, aquí hay una figura de un animal que trilla y un animal que ara. ¿Cuál es la diferencia entre un animal que trilla a un animal que ara? Un animal que trilla es un animal que apenas está siendo domesticado. Y que lo ponen, hermanos, a girar simplemente en círculos para trillar el grano, pero tenía una característica: no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿cuál era la bendición que tenían esos animales? Que mientras iban trabajando, iban comiendo. Hermanos, el pueblo de Israel así era. Tenían la gran bendición de Dios de que la carga que llevaban era bien fácil.
en términos generales. Era solamente creer que Dios era bueno y hacer caso a sus mandatos. Pero si nosotros hubiéramos sido el pueblo de Israel, igual hubiéramos hecho lo mismo. No hicieron caso. Entonces, cuando un animal aprendía a trillar, lo que pasaba después era que le ponían una pequeña carretilla, simplemente para que se fuera acostumbrando a llevar algo atrás de él, con un yugo y todo lo demás. Y lo que seguía después de eso era, ahora sí, ponerlo en el campo virgen, en donde habían terrones grandes de tierra y la tierra es dura, árida, al sol y demás, y sin comida tenían que ir arando la tierra. Hermanos, de manera similar, lo que hace Dios en esta figura es decir, yo los voy a disciplinar. Ustedes la tenían fácil, pero como no la quisieron fácil, entonces ahora viene esto. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama disciplina. Es como lo que hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Se la ponemos fácil. Mira, esto es lo que vas a hacer, pero si no lo haces, entonces va a venir esto. ¿Y qué hacen nuestros hijos? Son bien obedientes, ¿verdad? Y a la primera hacen caso. ¿Verdad que eso es lo que hacen? No, ¿verdad? Se parecen mucho a nosotros también, espiritualmente hablando. Y entonces, no, preferimos jugarle al vivo, ¿verdad? Y creernos más inteligentes que Dios y creer que sabemos más. Y entonces viene la disciplina. Lo que esta estrofa resalta, hermanos, es que Israel ha sido llamado por Dios para sembrar según la justicia y segar conforme a la misericordia, que es lo que dice claramente, mis hermanos, los versículos números 12 en adelante. Siembren para ustedes según la justicia y sieguen conforme a la misericordia. Rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarles justicia. Este versículo, hermanos, es de verdad uno de los más alentadores en todo el libro de Oseas. Hemos venido escuchando, ustedes son pecadores, han adulterado, etcétera, etcétera, pero luego aparece este versículo, bien hermoso, donde Dios le está básicamente diciendo al pueblo, yo los he disciplinado, pero mi disciplina es para que ustedes tengan la oportunidad de enderezar el camino y arar la tierra una vez más para poder sembrar y poder hacer lo que yo les he pedido que hagan. Dios les está diciendo al pueblo de Israel y comienza interesantemente a dar esperanza, porque a pesar de que esa no siempre ha sido su arado o su siega, porque si ustedes se dan cuenta en el versículo 13, dice, pueden hacer eso, pero la verdad ahorita, versículo 13, es que ustedes han arado iniquidad y han segado injusticia. Han comido fruto de mentira porque han confiado en tu camino, porque has confiado en tu camino y en la multitud de tus guerreros. Se levantará un tumulto entre tu pueblo y todas tus fortalezas serán destruidas. Como Salmán destruyó a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando las madres fueron despedazadas con sus hijos. Así les será hecho Betel a causa de su gran iniquidad. Al amanecer, el rey de Israel será totalmente destruido. Lo que Dios les estaba diciendo es, miren, el arado que tienen por delante es irse cautivos a Siria. Esa es su disciplina. Y fue duro, hermanos. Pero Dios les promete que si ellos aprenden de la disciplina lo que tenían que aprender, entonces regresarían a Jerusalén para sembrar justicia y cosechar misericordia. Qué gran palabra de esperanza. Mi querido hermano, yo no sé cómo se encuentra tu vida hoy. Probablemente estás en disciplina del Señor. Si ese es el caso, no te preocupes, hermano, porque el propósito de la disciplina es regresarte al camino para poder sembrar justicia y cosechar misericordia. Solamente aprovecha el tiempo de la disciplina para eso. No lo desaproveches. Y si hoy, hermano, estás cosechando ya frutos de misericordia porque sembraste justicia, hermano, da gloria a Dios, porque Él, el fruto de su disciplina, ha dado un buen fruto en tu vida. Ahora, el problema, hermanos, de no hacer caso a la disciplina, según lo que dice el Señor, es que no hacer caso a la disciplina, hermanos, trae como consecuencia una completa destrucción. Versículo 15 dice, al amanecer el rey de Israel será totalmente destruido.
Hermanos, si tú no haces caso a la disciplina, viene toda esta escalerita. Primero te desecha, luego te castiga, pero si no hacemos caso, hermano, a la disciplina, que es como la tercera llamada de atención de Dios, o el strike 3, hermano, después de eso, ¿qué pasa? Estás ponchado. Si yo terminara aquí el sermón, hermano, sería muy triste la historia, porque termina en destrucción, termina en una situación muy complicada. Pero luego, hermanos, capítulo 11 de Oseas. Cuando Israel era niño, ¿qué dice? Yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y esta es una referencia a Jesús, hermanos, porque más adelante se dice de Jesús que Él lo llamó de Egipto para que cumpliera los mandatos de Dios, para que hiciera lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, y entonces traer una verdadera esperanza para el pueblo. De Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales, quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di a comer. Esta imagen, hermanos, es muy interesante porque cuando yo la estaba estudiando, no pude evitar pensar en mí mismo y Evan. Cuando Evan era niño, yo lo amé. Y según este pasaje, lo que hizo Dios tomando esta referencia, es que ¿qué hizo Dios con Israel? Así como yo con Evan, hermanos, lo enseñé a caminar. Lo llevé en mis brazos. Lo senté y le di de comer. Cuando se caía y se pegaba, o se pega todavía, yo lo sané, le sobé su cabecita, le sané su rodilla. Y pensar en esa escena hermosa, porque de verdad es hermoso, hermanos, a pesar de lo difícil que pueda ser. Ahora quiero que imagines esto. Imagínate que Evan crece y luego viene y me dice, tú nunca me has amado. Me escupa en la cara, se da la vuelta y me dice, ya no eres mi padre. Imagínate lo terrible que eso fuera. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Yo hice todo eso por ustedes y ustedes lo único que hicieron fue escupirme en la cara. Pero aún así, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Se rehusaron volver a mí, la espada guiará sus ciudades, destruirá sus cerrojos, todo será consumido en su ciudad, porque se han mantenido infieles. Pero luego el versículo 8, hermanos, añade, pero ¿cómo te voy a abandonar? ¿Cómo te voy a entregar? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y Seboim? Estos dos lugares, hermanos, es Sodoma y Gomorra. ¿Cómo te voy a destruir? Es lo que está diciendo Dios. Porque mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. ¿Sabes en qué pienso cuando leo estos versículos? En la parábola del hijo pródigo. En donde el hijo, teniéndolo todo, decide irse lejos y malgastar todo lo que Dios le ha dado. Su amor, su perdón, su sanidad y todo, y lo malgasta. Yo no pensaría, hermanos, que en la historia, pues ese hijo merecía el juicio, ¿verdad? Merecía ser castigado, merecía morir allá en el exilio, merecía todo eso. Pero luego recapacita y regresa. ¿Y qué hace el padre? Díganme ustedes. Él sale y lo abraza, lo limpia, le pone un anillo, le pone nuevas ropas y hace fiesta. Así es el gran amor de Dios, hermanos. Yo no sé cómo está tu vida hoy, mi querido hermano, pero Dios en su gran amor, ¿sabes cómo muestra su gran amor redentor para con nosotros? En que nos ama y nos libera de la esclavitud del pecado. Versículos 1 y 2 dicen, cuando era niño yo te amé y de Egipto te llamé. Él nos ama y nos libera. Hermano, no hay nada que te pueda hacer esclavo hoy que el amor de Dios no pueda quebrantar.
También, hermanos, el amor de Dios nos ayuda a madurar en medio de las dificultades. En los versículos 3 al 7, hermanos, se hablan de dificultades, aprender a caminar, caerse y todo lo que yo acabo de describir. Pero aún así, hermanos, Dios promete que nos va a ayudar en medio de todo eso a madurar. Pero también, hermanos, Él se compadece de nuestra debilidad. En los versículos 8 al 11, hermanos, vemos claramente el gran amor de Dios que se vuelca sobre su pueblo cuando su pueblo se arrepiente. Dios, hermanos, es un Padre tan amoroso que su gran amor redentor nos permite ser restaurados en totalidad. Él te ha restaurado con su amor paternal. Así que yo no sé nuevamente cuál sea tu situación. Si te has sentido desechado por tu pecado, o has sentido que tu vida, que tu matrimonio, que tu familia está destruida, o que simplemente ya no hay solución para ti, recuerda esto: Dios siempre ha estado contigo. Él te ha guiado, Él te ha sustentado, Él te ha dado lo que necesitas, nunca has estado solo. Dios te escogió, según lo que dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo para que seas su hijo, y luego que vayas al mundo y lleves fruto. Lo único que debes hacer es creer que en Jesús tienes todas estas bendiciones. Y que en Jesús el Padre mostró su gran amor por ti. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere restaurarte. Y su gran amor es lo que lo hace posible. Dios nos restaura con su amor. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora reconocemos que muchas veces delante de ti, Señor, hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero también, Señor, nos alegra saber que tu gran amor paternal nos restaura de todo nuestro mal. Nos perdona, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Y nos permite, Señor, experimentar una nueva oportunidad de vida. Así que, amado Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte humildemente que tu perfecto amor, que ese amor redentor que tú tienes por tu iglesia, Señor, se manifieste en nosotros. Y que al tener presente tu amor, amado Padre, podamos experimentar las bendiciones que tenemos al ser hijos tuyos. Señor, en esta hora venimos delante de ti para confesar nuestros pecados y para pedirte que nos limpies, Señor, de toda maldad. Límpianos, amado Señor. Pero también, Señor, acudimos a ti para darte las gracias, porque es por tu amor que hoy estamos aquí. Que nos ha traído, Señor, como dice tu palabra, con cuerdas humanas, Señor, nos has conducido con lazos de amor. Tú fuiste para nosotros, Señor, quien alza el yugo de nuestras quijadas, que quita de nosotros el yugo de la esclavitud. Tú eres aquel que se inclina para darnos de comer, que nos protege, que nos cuida. Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe entre dioses falsos. No permitas, Señor, que nuestro corazón vaya tras cosas que no eres tú, Señor. Permítenos vivir rendidos a ti, amado Padre. Señor, que como resultado de nuestra fe, que porque tú nos has amado primero, nosotros te amemos también. Señor, en este pasaje hermoso hay una promesa, que en pos de ti, en pos del Señor caminarán, que tú rugirás como león y que tus hijos vendrán delante de ti. Señor, ese día glorioso en el que Cristo regrese, lo estamos esperando. Y ese día, Señor, regresaremos a ti por toda la eternidad. Pero mientras llegue ese día, Señor, ayúdanos a ser fieles en el llamado que nos has hecho. Porque hay mucha gente, Señor, que hoy todavía no ha tenido la oportunidad de regresar a ti. Todavía, Señor, no han tenido la oportunidad de buscarte.
a pesar de que hoy es tiempo de buscarte. Oramos, Señor, que nos uses como instrumentos para que muchos lleguen a tus pies. Y te damos gracias, buen Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu amor redentor, que restaura en totalidad nuestras vidas. Y oramos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén, amén y amén.